Hoy vengo a hablarles acerca de lo que es la edad espiritual. La edad espiritual tiene que ver con aquella frase que dijo Ormaechea en uno de sus libros, y es que hay hombres que son pastores, pero debieran ser muy buenos carpinteros. Y hay carpinteros que debieran ser muy buenos pastores. Y eso se refiere a que cada persona, antes de ser llamada al ministerio, debe tener un encuentro personal con el Señor. Nosotros estamos acostumbrados a estudiar teología, a mirar a las personas de acuerdo a un título o de acuerdo a una antigüedad en el sentido de años de ser cristiano. Pero cuando nosotros miramos al espíritu, el crecimiento que se da en el espíritu no es igual al que se da en el cuerpo. Y por eso nos equivocamos cuando tratamos de evaluar a las personas conforme a la edad cronológica del día que conoció a Jesús. Entonces, vemos un ejemplo muy claro cuando los Boy Scouts les enseñan a armar fuego. Están en plena selva, no hay fuego, no hay fósforos, no hay una antorcha prendida. Y entonces necesitan empezar a armar su fogata. Y muchos conocemos que realmente eso es toda una odisea. Ellos empiezan a dar con un palito en medio de dos piedritas hasta que se arma la chispa y puede entonces crearse la llama. De la misma manera, nosotros como creyentes, si no tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros y permaneciendo en esa vida de comunión con Dios, no se arma la llamarada. El Espíritu Santo no puede fluir en ese sentido plenamente. ¿Qué debemos hacer nosotros? Pues nosotros debemos estar seguros de ser salvos. Esa es la primera certeza que debe tener el cristiano, estar seguro de que es salvo. Entonces, si nosotros queremos ser avivados, necesitamos entender cómo es nacer de nuevo, qué es nacer de nuevo, cómo estar seguros de ser hijos de Dios. Es algo que es imprescindible. Entonces vamos a leer en San Juan capítulo 3, verso 1 al 7. Y allí vamos a mirar de qué manera es que el Señor Jesucristo nos enseña a mirar qué tan maduros somos, en dónde es que empieza nuestra vida espiritual y de qué manera nosotros tenemos una edad para poder llegar a ser un ministerio, para poder llegar a servir al Señor. Tristemente hoy eso es lo que está ocurriendo, que muchos de los ministros no tienen ni siquiera la seguridad de salvación y por eso entonces se encuentran en unas situaciones muy difíciles con las ovejas, que hay ovejas que han crecido más que su pastor y entonces allí se empiezan a generar conflictos. Miremos entonces cómo se nace en el Señor. Verso 1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Aquí vemos claramente que Jesús está haciendo un paralelo entre el nacimiento natural de un bebé con el nacimiento espiritual. Entonces, si una persona no sabe
en qué momento nació de nuevo, pues difícilmente puede empezar a comer, a alimentarse, a hacer ejercicio, a tener una vida espiritual balanceada para poder llegar a una madurez en Cristo también balanceada. Y eso es bien difícil. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros aquí en Sudamérica, los que nos estuvieron visitando fueron misioneros de Estados Unidos, misioneros de Europa, y ellos entraron a nuestro país, hablemos de Colombia, y trajeron el evangelio, pero el evangelio se expandió de una manera desordenada. Y entonces, en ese sentido, los primeros que estaban dispuestos a ir a compartir el evangelio con los demás fueron los que se tuvieron en cuenta. Los otros fueron quedándose relegados y ahí se generaron esas diferencias en la organización, quiénes daban palabra, quiénes no daban palabra, quiénes iban y se convertían en pastores. Entonces, la generación nuestra nació con pastores con mucho corazón, pero con pastores con mucha ignorancia, con pastores con mucha vivencia sobrenatural, pero con muy poca Biblia, entendiendo muy poco el verdadero evangelio. Solo sabían que Jesús salvaba, que hacía milagros, y eso los limitó bastante en su crecimiento espiritual. Entonces, algo que yo vi y que me impactó muchísimo es que cuando miraba la forma en que Charles Spurgeon, él cogía a las personas, las escogía para su instituto bíblico, su centro de adiestramiento pastoral, él lo primero que le preguntaba a alguno de ellos que quería servir al Señor es, ¿usted es salvo? Y yo decía, pero ¿cómo alguien puede decir que si es salvo o que si no es salvo? ¿Sí? Si va a ser pastor, si llega a un lugar donde quiere servir al Señor. Pero definitivamente hoy les estoy hablando de algo que yo aprendí y por la experiencia he mirado que muchos siervos de Dios no están seguros de ser salvos y estamos creyendo que por cualquier cosa nos perdemos. Y cuando alguien está sirviendo al Señor por temor, entonces no tiene libertad. Está siempre creyendo que debe agradar a Dios en todo, no conoce, no entiende el perdón del Señor, no mira con libertad a vivir una vida como un hijo de Dios normalito, sentado con los pies en la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Timoteo dice que no debemos nosotros llevar a alguien a cuidar de una congregación si no ha aprendido a sujetar a su esposa y a sus hijos. Porque el que gobierna bien su casa va a poder cuidar de la grey de Dios, pero que no sea un neófito, primera Timoteo 3:6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación. Entonces, aquel que está viviendo siempre bajo el temor de Dios, que tiene que tener siempre una vida en santidad, que no puede fallar, que debe estar siempre sano, que todo debe estar bien, es una persona que va a estar sirviendo al Señor bajo temor, bajo presión, y así mismo enseña a sus ovejitas a que vivan de esa misma manera. Entonces, es algo que necesitamos en primer lugar saber si somos salvos. ¿Cómo es que yo estoy seguro si he nacido de nuevo? La Biblia habla, y aquí lo dice el Señor Jesucristo hablando con Nicodemo, de que es necesario nacer del agua y del espíritu. Pero el agua no se refiere al bautismo bajo las aguas, no, se refiere a que aquel que ha entendido la palabra de Dios, que es el agua, entonces va a poder recibir la salvación y el Espíritu Santo lo va a sellar. Entonces, cuando yo creo que lo que Dios dice en su palabra, que yo necesito a Jesús, que solo Él murió por mí en la cruz, que Él murió en mi lugar, que Él perdonó mis pecados, entonces yo puedo ser salvo.
yo tengo la certeza de que ya no es porque yo haga que Dios a mí me aprueba, es porque Dios ya me hizo su hijo. Yo ya nací del Espíritu y si yo nací del Espíritu, es como ese papá, esa mamá que reciben ese bebé y ya es su hijo, ya está ahí. De ahí para adelante, ¿qué le queda? Le queda crecer, le queda madurar, le queda aprender. ¿Y quién va a ayudarle? Pues papá y mamá le van a estar ayudando a crecer. ¿Quién nos ayuda a crecer espiritualmente? No solo nuestros maestros, nuestros mentores, nuestros pastores, sino que nosotros, así como el bebé pequeño viene al seno materno y toma su leche, nosotros, según Pedro, en primera de Pedro 2:2 dice que hay una leche no adulterada espiritual para que crezcamos por ella para salvación. Entonces, por eso es tan importante que una persona que ha reconocido que Jesús es el único camino para llegar a Dios, empiece a leer la Biblia por sí mismo, empiece a leerla en orden, empiece a entender su contenido como quien lee cualquier clase de libro, porque la palabra de Dios es viva, es viva. No más leyéndola la persona va a encontrar ese crecimiento, ese conocimiento básico que va a tener en una lectura sencilla. ¿Qué necesita un bebé? Leche materna. El bebé no necesita condimentos, no necesita otra clase de comida, ni fruta, por ahora no, él necesita una leche pura. Así que necesitamos empezar a decirle a las personas que si ya saben que Jesús murió por ellas en esa cruz, en su lugar, entonces ellas necesitan ahora tener una comunión con Él a través de su palabra. ¿Y qué van a hacer las personas? Las personas van a venir a leer la palabra de forma sencilla y van a empezar a hacer preguntas. Por eso la persona que va a guiar al creyente no debe ser un neófito, debe ser alguien que conozca las escrituras, que entienda la salvación, que esté seguro de lo que Cristo hizo en la cruz para poder transmitir a ese bebé espiritual esa certeza, esa seguridad de salvación. Entonces nosotros aprendemos por el camino los pasos para crecer espiritualmente, que es algo que carecen muchos ministros, de entender cómo se crece espiritualmente y paso a paso, porque siempre llevamos a las personas que sean obligadas a hacer las cosas, que tienen que llegar al culto, que tienen que llegar a hacer esto, que tienen que llegar a hacer lo otro, pero esa no es la manera de crecer espiritualmente. La manera de crecer espiritualmente tiene que ver con cosas normales y corrientes, pero mayormente no es hacer cosas, sino tener un corazón sencillo, humilde y dispuesto para tener una comunión con Dios, para tener una comunión con Dios. Porque si nosotros hacemos muchas cosas, como yo predicaba en alguna vez y le dije yo a las personas, ustedes cambiaron de salón, ya en ese salón no hay otra clase de imágenes y de cosas, pero definitivamente su comportamiento sigue siendo un comportamiento de obras, para ganarme a Dios, para que Dios no esté bravo conmigo, para que yo pueda hacer o yo pueda tener o alguna vez puedan colocarme a predicar a muchas personas. Y esas motivaciones no son las correctas para que se pueda crecer espiritualmente. El segundo punto, después de estar seguro de haber nacido de nuevo y de saber que debe beber leche espiritual no adulterada, se necesita entonces entrar en esos tiempos de oración junto a la palabra. Ya la persona está leyendo la Biblia por sí misma, entonces ahora enseñémosle a orar a Dios, enseñémosle a relacionarse con Él, a contarle sus cosas. Eso se va haciendo paralelamente con lo otro, porque necesariamente para entender la palabra necesitamos del Espíritu Santo. Y en ese sentido, el Espíritu Santo va a poder darle a la persona el cómo entender la Biblia, el asimilar en su espíritu la enseñanza de la palabra, en obediencia.
Entonces, hoy leí que hay que ir a pedir perdón. ¿Qué debo hacer? Hacer la lista de las personas que he ofendido y pedirles perdón. Eso es algo que las personas no hacen. Leemos la palabra nos indica algo, Dios nos está diciendo que vayamos a hacer, pero no tomamos acción sobre lo que leemos. Crecemos cuando obedecemos, cuando lo sencillo me dice a mí que estoy actuando incorrecto o al contrario, me doy cuenta que lo que estoy haciendo le agrada a Dios y es algo que me beneficia a mí. Cuando alguien se da cuenta que vivir para Dios le es benéfico, que vivir para Dios es algo que le hace estar pleno, le agrada mucho vivir para el Señor, le agrada mucho hacer las cosas que a Dios le agradan y eso le trae crecimiento, le trae maduración. Entonces, obedecer a lo que se lee. Y en ese sentido, entonces vamos a mirar en un tercer punto que no siempre estamos haciendo las cosas como a Dios le agradan. Y cuando entramos en ese proceso de caer, como decimos los evangélicos, de caer en pecado, de fallarle a Dios, entonces, ¿qué hacemos? La Biblia habla en Primera de Juan 1 del 7 al 9, vamos a mirarlo, la forma en que nosotros podemos ir al Señor y no quedarnos ahí caídos y decir, no, yo ya pequé, Dios a mí no me ama, sino que podemos ir al Señor y ser sensibles y ser sencillos y ser honestos, porque en la verdad es que Dios nos ama, Él ama la verdad en lo íntimo y nadie puede recibir ayuda si no la pide. Si alguien está en necesidad, pero nunca llama a alguien que por favor le ayude, pues nadie está para saber que esa persona necesita ayuda. Por eso debemos pedir ayuda, pero generalmente los ministros no piden ayuda unos a otros. Ellos siempre están pensando que deben ser perfectos y que si de pronto van y confiesan a algún consiervo que necesitan ayuda, pues no lo hacen porque les parece que eso no debe ser así. Y precisamente eso es lo que nosotros queremos con mi esposo, que como personas entendamos que aún los que somos maduros, hablando en la carne, una persona de 50 años, de 60 años, también sigue cometiendo errores, también está en edad de aprendizaje. Pues en lo espiritual también, los consiervos, nosotros en cualquier momento necesitamos ayuda, necesitamos ir a otro que sabe más o que entiende más o que ya pasó por esa experiencia para que nos dé un consejo, para que nos dé una ayuda, para que nos anime, nos aliente. Pero eso no sucede porque el pensamiento es que el que es maduro espiritual no tiene ningún pecado, no le pasa nada, todo lo puede eh, sortear, todo lo puede solucionar y realmente entramos en algo que la Biblia no dice. La Biblia dice que todos necesitamos unos de otros y la Biblia dice que nos vamos a ayudar unos a otros y que en esto conocerán otros que sois mis discípulos en si os amáis. Y amarnos significa levantarnos el uno al otro cuando estamos caídos. Pero los pastores no, los consiervos de cualquier llamado de ministerio no tienen esa tranquilidad de saber que si caemos hay que levantarnos, de que si caemos hay que volver otra vez al camino porque ahí está Dios con la mano extendida diciendo, levántate, yo te ayudo. ¿Dónde y con quién? A través de otros, a través de otros. Dice 1 Juan 1, 7 al 9. Sí, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Entonces, miren qué importante es no solo saber que peco y quedarme yo ahí remordiéndome, diciéndome cuánto fallé, diciendo cuántas las cosas están mal hechas, sino que el Señor dice, vengan a mí, anden a la luz, porque si estamos en luz, entonces Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y reconozcamos que nosotros no tenemos esa personalidad espiritual que no peca, sino que somos seres humanos que pecamos y que necesitamos creer que Dios es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Así que parte del crecimiento, parte de que el fuego de Dios esté ardiendo en nosotros es mantenernos limpios. ¿Y cómo nos mantenemos limpios? Nos mantenemos limpios a través de la confesión. Confesemos. Hay muy grande galardón y recompensa de Dios para aquel que se humilla y reconoce su pecado. Esa es la clave del crecimiento espiritual. La clave del crecimiento espiritual está en la humildad y la humildad en el secreto para con Dios y luego en público para con mis hermanos. Uno como padre de familia no pierde su autoridad si reconoce ante el hijo que ha fallado. Por el contrario, eso genera admiración y honra, porque hijo que se ve respetado genera respeto hacia su papá. Asimismo, el consiervo hacia sus ovejas, hacia los consiervos. Si yo reconozco mis errores, voy a ser más honrado, más respetado ante los demás, porque ellos ven que no soy perfecto y que así no sea perfecto, vivo para Dios, porque Dios me perdona y me levanta y su fuego permanece en mí. Su fuego arde en medio de personas humildes como lo fue Jesús. Entonces, ¿cómo hace Dios con sus hijos? Pues mucho mejor que lo que les he ilustrado, mucho mejor que un papá, un hijo y mucho mejor que un consiervo o un pastor o una oveja. Lo va a levantar, lo va a honrar, le va a dar más de su gracia, más de su favor. La invitación de hoy es a crecer espiritualmente a través de la humildad, a través del reconocimiento de que es Jesús el perfecto, el que lava mi pecado y el que me hace andar en el Espíritu Santo. Necesitamos ser humanos, necesitamos aprender a considerar a los otros como a mí mismo y saber que Jesús es el que está en mí, está en el otro y es el que nos lleva a levantarnos. Entonces, ¿qué es no ser neófito? Y qué es estar en capacidad de llevar otros a Jesús de una manera organizada. Cuando yo me miro a mí mismo, cuando veo cuántas necesidades tengo yo y otros necesitan de mí exactamente en lo mismo. Y entonces cuando yo veo una persona nueva llegar a la iglesia, yo no estoy diciéndole como me pasa a mí con una discípula. Ella traía a una mujer nueva, llevaba 2 domingos yendo a la iglesia y un día fue a mi casa y dice: "Voy a ir a visitar mi discípula, ¿me acompañas?". Yo le dije: "Claro, yo te acompaño". "Ay, pero es que yo quiero que le diga que se suba el escote y que se baje la falda". Y yo le dije: "¿Ella cuánto lleva yendo a la iglesia?". "No, ella lleva 2 domingos". "¿Y ella qué profesión tiene? ¿En qué se ha movido?". "No, ella era prostituta". Le dije yo: "Está aprendiendo a ir a una iglesia, está aprendiendo a saber quién es su Salvador". No podemos ponerla a hacer cosas, dejémosla que ella entienda quién es su Salvador, dejémosla que ella mire a su alrededor, pues quién se viste como ella misma va a poder deducir que sí, que no hacer en medio de una circunstancia.
Si vamos a ir a trotar, pues no nos vamos a ir con tacones. Si vamos a ir a una fiesta, pues no nos vamos a ir en pijama. Nosotros somos lógicos. Entonces, a veces hemos querido que la gente llegue a Dios y que de una vez esté vistiendo, hablando, haciendo las cosas que los que llevamos tiempo allí estamos haciendo. Un bebé no puede caminar, un bebé no puede comer igual que un adulto, un bebé tiene que hacer lo que le corresponde como bebé y está al 100. Al 100 está que toque cambiarle el pañal, al 100 está que toque ayudarlo a sentarse, después al 100 está cuando ya come compotica. Yo le pregunto a usted, cuando usted se mira, ¿está seguro de ser salvo? Cuando usted se evalúa y dice: "No, yo llevo tantos años, pero yo no leo la Biblia. Yo la leo allá en el culto cuando la abro". ¿Qué tanto alimento espiritual tiene? ¿Cómo se comporta conforme a lo que Dios dice? No conforme a lo que dice el pastor o dice el predicador, sino yo ya leí en la Biblia que debo hablar verdad. ¿Hablo verdad? La Biblia me dice que no sea malediciente. Ya corregí las malas palabras de mi boca. Eso es crecer. Espiritualmente, eso es crecer. Por lo tanto, simplemente es que usted, pastor, usted, ovejita, usted, ministro de alabanza, estamos pensando y meditando hoy qué edad espiritual tengo. Llevo 10 años en la iglesia, pero todavía no conozco los libros de la Biblia. Llevo 10 años en la iglesia, pero todavía no dejo las mentiras. Llevo 10 años yendo a la iglesia, pero todavía no he perdonado a fulanito, a fulanita, todavía no he ido a pedir perdón al que sé que he ofendido. Y estoy hablando de cosas muy, muy simples, muy sencillas, muy del diario vivir de un creyente. Si eso no está dándose, ¿cómo quiere un fuego que arda y un avivamiento que se extienda? El avivamiento se extiende cuando otros quieren lo que yo tengo, cuando yo puedo encender a otros con lo que yo tengo. Y el Espíritu de Dios brota y mana como ríos de agua viva y a la gente le encanta sentarse conmigo a hablar o les gusta lo que yo digo o les atrae la forma en que yo hago las cosas. No es que yo te veo tan tranquila y en ese problema tan difícil que tienes. Así, la paz del Señor. Pero mira esa enfermedad y tú estás fortalecido, la fuerza del Señor, pero no estar negando nuestras circunstancias, sino estar viviendo lo que Dios quiere que yo viva. Y aquí termino. ¿Hasta dónde usted puede darle a Dios su vida conforme a su edad espiritual? Ay, no, yo no he dejado las mentiras, yo no he dejado las malas palabras, ni el chisme, yo no diezmo, yo todavía no ofrendo, yo todavía no hago muchas cosas de la iglesia. Bueno, pregúntese por qué no lo hace. Recurra a un consejero, vaya a la Biblia y diga, bueno, acá qué dice de ofrendar, acá qué dice de la mentira, acá qué dice, y hable con Dios de eso y hágalo. Y va a empezar a entrar en avivamiento. Donde usted esté, 15 años, 20 años, 30 años de ir a una iglesia, pregúntese hoy, ¿qué estoy haciendo conforme al conocimiento de lo que yo tengo que Dios quiere que yo haga? Y dispóngase a hacerlo. Y entonces usted va a ver que va a crecer espiritualmente. Y crecer espiritualmente y tener una edad en Dios es la que se debe. Si usted acaba de llegar al Señor, si usted hasta ahora está conociendo que Jesús es su Salvador, corra a la Biblia, vaya, llore, empiece a hacer lo que Dios dice ahí y el Señor mismo le va a ir dando crecimiento y fuego en su corazón, amor por Él, amor para vivir por Él. Si usted ya lleva muchos años y sabe hacer muchas cosas y todavía no va a hacer lo que Dios le dijo, empiece a orar y a decir, bueno, Señor, tú me llamaste a sanar porque sanas enfermos cada vez que yo oro. ¿En dónde debo estar? Miren que hay mucha gente enferma en las casas.
a veces son vecinos, pero ya sé compartir el evangelio, ya sé cómo llevar a otros a Jesús, porque no es solo ir y que se sane, es decirle quién sana, porque yo no sano, el que sana es el que está dentro de mí. Ya aprendió, eso es avivamiento. Es que sé hacer una sopa muy deliciosa, es que ya invitó a alguien a almorzar, a pedirle perdón, a charlar con él. ¿Quiere avivamiento en su vida? ¿Quiere crecer en Dios? Empiece a hacer eso que usted sabe que puede hacer y que todavía no ha empezado a hacer. Dios les bendiga.